Todo empezó como cualquier noche de guardia en la Sierra de Durango. Oscura, callada, con el viento soplando entre los árboles y el café amargo que ya sabía más a resignación que a energía. Yo estaba sola, revisando vehículos en un punto olvidado por todos menos por los que tienen algo que esconder. A las 3:40 de la mañana, se acercó un tráiler oxidado, con faros parpadeando y matrícula de Jalisco. Lo detuve por rutina, aunque algo en mi estómago ya me decía que no era una parada más. Deténgase a la orilla. Vamos a revisar su unidad. El conductor bajó sin resistencia. Hombros anchos, ojos hundidos, voz cansada. Me llamo Mateo Galván. Traigo papaya para Torreón. Revisé su documento de carga, pero la ruta no coincidía. El olor que salía del camión tampoco era de fruta. Le pedí abrir la caja. Lo que encontré me dejó sin aliento. Un niño, dormido sobre cartones vacíos, tapado con una cobija raída. Pequeño, sucio, mudo. ¿Quién es este niño?, pregunté. Mateo respiró profundo. No lo sé. Lo recogí cerca de una gasolinera. Estaba solo, golpeado. No podía dejarlo ahí, oficial. Tenía en mi mano el radio. Podía pedir refuerzos. Seguir el protocolo. Hacer lo correcto según el reglamento. Pero algo en ese silencio me dijo que esta vez, el reglamento no era suficiente. ¿Ya hiciste clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal? No olvides hacerlo para no perderte nada y ayudarnos un montón. Me llamo Rosario Vega. 38 años. Agente federal de caminos desde hace 12. Mis compañeros me llaman la dura de la sierra, pero si supieran todo lo que cargo en el alma, no me mirarían con tanto respeto. O tal vez sí. Porque no hay respeto verdadero sin cicatrices. Nací en Zacatecas, en un barrio donde pasaban más tráileres que autobuses. Mi padre era uno de ellos. Trailero de los buenos. De los que saludaban con el claxon, con la virgencita pegada al retrovisor y la foto de sus hijos bajo el parabrisas. Crecí viéndolo salir con los ojos llenos de esperanza, y volver con el cuerpo molido, pero con una sonrisa que me hacía sentir segura. Hasta que un día, no volvió. Era un viaje corto. Una entrega en la frontera. Nunca llegó. Su camión apareció calcinado a la orilla de una brecha. El caso se archivó como robo común. Nadie investigó más. Nadie lloró por él, excepto nosotros. Desde entonces, juré que algún día le pondría nombre a esas pérdidas que nadie quería contar. Por eso entré a la corporación. No para mandar a encerrar, sino para darle nombre a las cosas. Para que el silencio no se tragara las historias de los que desaparecieron sin justicia. Pero con el tiempo, aprendí que no toda verdad cabe en un informe. Que hay dolores que el uniforme no cubre, y decisiones que ninguna ley alcanza a explicar. Me fui endureciendo. He visto de todo. Menores usados como mulas. Mujeres escondidas entre cajas. Armas desmontadas en sacos de harina. Aprendí a desconfiar hasta del silencio. Y aún así, todavía hay algo que me quiebra. Siempre. Los niños. Esos que no pidieron estar donde están. Esos que te miran como si fueras la última esperanza de un mundo que nunca les explicó nada. Nunca tuve hijos. La carretera, los turnos, el dolor de perder a un padre y la rabia de no entender nada, todo eso me alejó de esa idea. Pero cada vez que veo a un niño perdido, sucio, herido, algo dentro de mí grita. Y esa noche, ese niño dormido entre cajas, me lo recordó todo. Recordé el día en que vi a mi padre por última vez. Cuando me dijo: Rosarito, nunca dejes de escuchar a tu corazón, aunque el mundo te diga que lo calles. Crecí intentando ser fuerte, correcta, firme. Pero lo que sentí con ese niño no era debilidad. Era valor. Porque el uniforme me enseñó a obedecer. Pero mi padre me enseñó a proteger. Y a veces, compa, esas dos cosas se cruzan. Y cuando eso pasa, tienes que elegir. No con la cabeza. Con el alma. Aquella madrugada, sola en esa curva helada de la sierra, supe que estaba frente a una decisión que lo cambiaría todo.
El camión estaba parado frente a mí, con el motor apagado pero aún caliente. El silencio era espeso, como si incluso los árboles contuvieran el aliento. Mateo bajó sin protestar, pero tampoco se notaba relajado. Tenía una calma tensa, de esas que uno aprende cuando ha vivido con el miedo sentado en el asiento del copiloto. ¿Dónde está la carga?, pregunté, sin levantar la voz. Atrás, oficial. Son papayas. Algunas ya pasadas, pero sanas. Lo seguí hacia la parte trasera. Llevaba las llaves en la mano derecha. Temblaban, apenas, como si la piel supiera que algo estaba por romperse. Cuando giró el candado, la cadena cayó con un ruido metálico que me pareció más fuerte de lo normal. Abrió la puerta. El aire que salió estaba cargado de humedad, y de algo más difícil de explicar, una tristeza vieja, como si aquel espacio hubiera guardado lágrimas. Mi linterna iluminó cajas vacías, arrumadas de forma irregular. No había ni rastro de fruta fresca. Apenas unas cuantas envolturas rotas, y bolsas de plástico sueltas. Y entonces, lo vi. Allí, entre las cajas, acurrucado como si quisiera desaparecer, estaba un niño. Pequeño. No tendría más de 7 años. Dormía profundamente, con una manta fina sobre los hombros. Sus pies estaban sucios, las uñas negras de tierra. Tenía la cabeza apoyada en una mochila raída, y abrazaba algo contra el pecho, una camiseta, tal vez de adulto, usada como almohada. Me acerqué despacio. Apunté con la luz. Tenía un rasguño en la mejilla, y una marca morada cerca del ojo. ¿Quién es este niño?, pregunté sin moverme. Mateo tragó saliva. No retrocedió. No buscó excusas. Lo encontré solo, cerca de una estación en Cuencamé. Llovía. Estaba sentado, mojado, sin hablar. Nadie lo reclamaba. Nadie lo miraba. Yo, solo pensé que no podía dejarlo ahí. Mis dedos rozaban el radio. Una parte de mí ya sabía lo que debía hacer: reportar, pedir refuerzos, llamar al DIF. Todo estaba escrito. El protocolo era claro. Pero algo en la escena rompía con todo lo aprendido. Aquel niño no se movía. Ni siquiera al sentir la luz en la cara. Pero respiraba, como si cada aliento costara. No tenía documentos. No tenía palabras. Solo estaba allí, invisible para el mundo, hasta que este hombre lo subió a su camión. ¿Tú sabes lo que implica esto?, le dije a Mateo. Él asintió. Lo sé. Pero me pareció más peligroso dejarlo que llevarlo. No supe qué responder. Porque en el fondo, yo también sentía eso. Mi trabajo era proteger la ley. Pero esa noche, la ley no alcanzaba. La radio zumbó otra vez. Unidad en punto Sierra Norte, revisión completada. Y yo seguía ahí, parada frente a un camión con un niño dormido entre cajas vacías. Un niño que no era carga. Un niño que era un grito de ayuda envuelto en silencio. Y Mateo no parecía un criminal. Parecía alguien que se atrevió a ver lo que otros no vieron. Y ahí entendí, esa parada no era casualidad. Era una prueba. Para mí. El camión seguía con las puertas abiertas, y el niño, ahí, dormido entre cajas, ajeno a todo. Mateo bajó la vista por un momento, como si esperara la orden de arresto. Pero yo no la di. Mi mano seguía cerca del radio. El botón rojo parpadeaba, esperando mi pulgar. Solo hacía falta un movimiento para activar el protocolo. Un reporte rápido, coordenadas, asistencia infantil, y ese niño pasaría a formar parte del sistema. Tal vez sería atendido. Tal vez, olvidado. Pero había algo en su cuerpo frágil, en su silencio pesado, que no me dejaba actuar. Volví a mirar a Mateo. Él no se defendía. No discutía. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté, con la voz ya más baja. Porque yo también fui un niño así. Porque sé lo que es esperar que alguien se detenga, y que nadie lo haga. La respuesta me atravesó como una ráfaga. ¿Y qué piensas hacer con él? ¿A dónde lo llevas? No lo sé, admitió, sin vacilar.
Solo sé que quiero alejarlo de donde estaba. Buscar un lugar mejor. Aunque no sea conmigo. Sus palabras eran simples, pero sinceras. Y eso dolía más. Porque el protocolo no tiene espacio para la sinceridad. Solo para los pasos fríos y la lógica de los informes. Volví a mirar al niño. Se había movido un poco. Ahora tenía una mano estirada, como buscando algo. Sus párpados temblaban. Tal vez soñaba. Tal vez recordaba. Y de pronto, abrió los ojos. Oscuros. Enormes. Y me miraron directo. No habló. Ni siquiera frunció el ceño. Solo me miró. Y en esa mirada, había algo que ningún manual enseña a enfrentar: confianza. No me conocía. No sabía si lo iba a arrancar de ahí, si lo iba a castigar, si lo iba a entregar. Pero igual, me miraba con fe. Y eso, compa, eso me rompió. Porque en ese instante, yo ya no era agente federal. No era Rosario Vega. No era la mujer que llevaba 12 años siguiendo órdenes. Era solo una persona frente a otra, con una decisión que nadie más podía tomar. Mateo, parado al lado, me habló casi en susurro. Si tengo que pagar por esto, lo haré. Pero no lo podía dejar. Y yo, me quedé en silencio. Pensé en mi padre. En el día que lo despedí sin saber que no volvería. En el abrazo que no le di porque tenía prisa. En los silencios que nadie llenó después. Y pensé, si alguien lo hubiera ayudado, ¿estaría vivo? ¿Y si ahora era mi turno, de no mirar para otro lado? La radio volvió a sonar. Esta vez más insistente. Unidad Sierra Norte, ¿requiere refuerzos? Tenía dos opciones. La correcta y la justa. Y no siempre son la misma cosa. El silencio de la sierra era total. Ni el viento se atrevía a moverse. La linterna colgaba en mi chaleco, pero ya no la necesitaba. Todo estaba claro, dentro de mí. Mateo estaba frente a mí, con los brazos sueltos a los lados. No huía. No suplicaba. Solo esperaba. Y el niño, aún despierto, seguía mirándome como si su destino estuviera escrito en mis ojos. Respiré profundo. Mis dedos rozaron el radio una vez más. El botón rojo brillaba con una intensidad que parecía burla. Todo el sistema estaba listo para activarse. Bastaba una frase, un código, y se acabaría la historia. Pero yo sabía que, si hablaba, no solo entregaría a Mateo. Entregaría también la fe de ese niño en los adultos. En la bondad. En la esperanza. Entonces, lo apagué. Giré el volumen al mínimo, y lo metí en el bolsillo. No iba a reportar nada. Escúchame bien, Mateo, dije, con firmeza pero sin enojo. Tienes exactamente 1 hora para desaparecer de esta ruta. No quiero saber hacia dónde vas, ni qué vas a decir. Pero ese niño tiene que estar a salvo. Cueste lo que cueste. Él me miró sin entender. Tardó unos segundos en reaccionar. Luego asintió. Se llevó la mano al pecho, como si quisiera contener un agradecimiento que no se atrevía a soltar. Yo no quería gratitud. Quería que cumpliera. No voy a fallarle, oficial, me dijo. Su voz temblaba, pero no de miedo. De algo más, de dignidad. Entonces, me acerqué al camión. El niño seguía allí, en su rincón improvisado. Me agaché, sin decir una palabra, y saqué de mi bolsillo una pequeña medallita. Era de San Judas Tadeo. Me la había dado mi papá antes de su último viaje. La había llevado conmigo desde la academia. Nunca la quitaba. Hasta ahora. La puse en la mano del niño. Él la sostuvo con fuerza. Luego me miró, y asintió. Un gesto pequeño. Pero para mí, fue todo. Mateo cerró la caja con cuidado, como si no llevara mercancía, sino un milagro. Subió al camión, arrancó despacio, sin hacer ruido. Las luces traseras se perdieron en la curva, y yo me quedé ahí, con el corazón latiendo como nunca. La radio seguía en silencio. El operativo,
Técnicamente, había terminado. Pero dentro de mí, algo apenas comenzaba. No había seguido la ley. Había seguido algo más antiguo. Más profundo. Algo que mi padre me enseñó con su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Pasaron los días. Luego las semanas. Y como pasa con todo lo que no se reporta, el incidente quedó en el aire, flotando como un secreto que solo la sierra y yo conocíamos. Seguí con mi trabajo. Nuevas madrugadas, nuevos puntos de revisión, nuevas caras que cruzaban con la mirada baja o los papeles en regla. Todo volvía a parecer igual, pero yo ya no era la misma. Cada vez que una patrulla me llamaba, cada vez que sonaba la radio con algún código de rutina, algo dentro de mí se tensaba. No por miedo a ser descubierta, sino porque esa decisión que tomé, en silencio, sin testigos, me había marcado más que cualquier operativo. Pensaba en Mateo. ¿Habría encontrado un lugar? ¿Había cumplido su palabra? ¿Estaría el niño bien? Pensaba también en el niño. En su mirada, en cómo sostuvo la medallita. En esa forma tan callada de decir, confío en ti, sin abrir la boca. Hasta que un día, al llegar al destacamento, encontré un sobre mi escritorio. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito con letra infantil, grande y torpe, R. Vega. Sentí un nudo en el estómago. Lo abrí con cuidado. Adentro había una hoja doblada en 4. El papel era delgado, casi transparente por las dobleces. Al desdoblarlo, me encontré con un dibujo. Un camión blanco. Una montaña al fondo. Una figura de uniforme con gorra. Y un niño con una medallita colgando del cuello. Sonriendo. Abajo, con crayón azul, una frase escrita con dificultad. Gracias por no dejarme solo. Me quedé inmóvil. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero no cayeron. No hacía falta. Porque ese dibujo decía más que 1000 palabras. No había firma. No había fecha. Solo ese mensaje sencillo, honesto y sagrado. Lo guardé en mi cartera, junto a la foto de mi padre. Y desde entonces, cada vez que tengo dudas, lo saco y lo miro. Cada vez que me preguntan por qué aún patrullo caminos que nadie quiere, por qué me quedo en esta sierra olvidada, por qué no busco un ascenso, una oficina, yo solo pienso en esa noche. En el niño. En la decisión. En la paz que vino después. Porque esa madrugada, al romper el protocolo, no rompí la ley. Sané una herida. Y entendí que la verdadera justicia no siempre lleva uniforme. A veces, solo lleva una medallita, una mirada sincera, y un corazón que se atreve a sentir. Desde aquella noche, no volví a ver a Mateo. Ni al niño. Tampoco pregunté. Algunas historias no necesitan epílogos. Se quedan completas, cerradas por la misma fuerza que las hizo posibles, la fe. Pero cada vez que alguien me pregunta por qué sigo aquí, por qué no cambio de destino, por qué no dejo esta sierra donde el frío cala hasta los huesos y el silencio pesa como años, yo no contesto con palabras. Saco ese dibujo. Lo desdoblo con cuidado. Y lo miro. Ese camión mal trazado. Esa montaña. Esa figura de gorra que podría ser cualquiera, pero que yo sé que soy yo. Y ese niño con la medallita al cuello. Sonriendo. Porque en un mundo donde los aplausos se reparten a los más ruidosos, y los héroes suelen llevar trajes brillantes, yo encontré mi recompensa en un pedazo de papel, en una sonrisa de crayón, en un agradecimiento sin sonido. No me dieron una medalla. No hubo informe que registrara esa decisión. Ningún superior me felicitó. Pero esa madrugada, gané algo que no se cuelga en la pared. Gané paz. Y no la paz del que obedece sin pensar, sino la del que escucha al corazón, y actúa, aunque tiemble. Porque proteger una vida, aún sin permiso, aún contra las normas, a veces es la forma más pura de justicia. Ahora te hablo a ti, compa. A ti que conoces la soledad de la carretera. Que has sentido el peso de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Te pregunto con el alma. ¿Y tú? Si un día la ley te obliga a mirar para otro lado, pero el corazón te pide intervenir, ¿qué harías?